Lucas, habíamos adelantado este tema que tiene que ver con la investigación de los genes de la yerba mate. Así es, sí, los genes de la yerba mate es el primer estudio que se hace sobre los genes de esta planta. Se han hecho estudios similares sobre el café, sobre el té, que son, si se quiere, más internacionales, son bebidas más internacionales, pero sobre la yerba mate no se había hecho nunca. Y es la primera vez que se hace, y lo ha hecho un grupo de investigadores, creo que hay gente también de Misiones, pero también hay gente de acá de Córdoba. Algo que se consume muchísimo y sobre todo en el sector estudiantil. En el ámbito laboral también, pero en el sector estudiantil, quienes van a tomar los libros, quienes se juntan, bueno, permanentemente. ¿Usted secaba la yerba al sol cuando...? Yo no, la verdad que no tomo mate. Entonces no. tenía... Pero mis compañeros sí, todo. Era yo el tipo raro del grupo. Bueno, estamos en comunicación con Humberto Debat, que es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, trabaja acá en Córdoba, dentro del INTA, en un instituto que es de patología vegetal. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Lucas. Muchas gracias por el llamado. Saludos a vos y a tu audiencia. Bueno, Humberto, antes que empecemos por la cuestión genética, por ahí puede ser un poco más peliaguda, contanos un poco, yo creo que mucha gente no sabe cómo es la planta de la yerba mate, contanos cómo es la planta, las características. Bueno, digo, es un árbol, imagino. Sí, a diferencia de lo que uno se imagina, es un árbol que tiene entre 15, puede llegar hasta 30 metros de altura, con un periodo de crecimiento lento pero prolongado, puede vivir más de 100 años. Tiene una gran copa y se lo trata de determinar en un tamaño un poco más corto para que sea manejable en el cultivo. Es una planta diclínica dioica, es decir, que tiene individuos que son machos e individuos que son hembras. Ajá. Y que generan flores alrededor de los 10 años, con tiempos generacionales grandes. Vive en una zona endémica en la provincia de Misiones, norte de Corrientes, y la parte sur-este de Brasil y sur de Paraguay. Esa zona de endemismo coincide con el área geográfica de cultivo de la yerba. Es decir, que no es un yuyito como los que le agregamos, cualquier otro yuyito que le agregamos al mate, sino que es un árbol. Es un tremendo árbol, así es. Ajá. ¿Y tiene algún pariente conocido que la gente...? Bueno, bueno, esto es algo bastante particular. La especie tipo, la yerba es Ilex paraguariensis, es decir, que su género es Ilex. Y la especie tipo de este género es el famoso muérdago, que bueno, mucha gente lo conocerá por películas que se utiliza en Norteamérica, en alguna parte de Europa, como en festejos navideños, que tiene esas hojas medio como en forma de finalizando en espina, con unas berries rojas, que bueno, se suele utilizar como adorno en esa época, que se sabe que debajo de eso se tiene que dar un beso. Bueno, quizás muchos de la audiencia lo hayan visto en alguna película. Sí. Y bueno, la planta de yerba tiene algunas semejanzas, bastante grande a nivel genético y a nivel fenotípico, es decir, a nivel visual. En vez de terminar las hojas estas en punta espinosa, tiene una hoja un poco más estándar, más redondeada, caudalada. Ajá, bien. Y contanos un poco del estudio. Es la primera vez que se hace un atlas genético sobre esta planta. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, como bien dijiste, este estudio fue interinstitucional, todos investigadores de la Argentina, coordinados de la provincia de Misiones, de la Universidad Nacional de Misiones, pero también con un fuerte aporte del INTA desde 2 lugares. El INTA, a 100 kilómetros de Posada, tiene una hermosa estación experimental que se llama Cerro Azul, a donde se hacen estudios sobre yerba hace más de 40 años, que es el banco de semillas y de colección viva más grande del mundo de yerba mate, de un predio de 1.200 hectáreas con unas plantaciones hermosas, a donde se ha trabajado mucho con yerba. Ellos proveyeron el germoplasma, la Universidad de Misiones, en conjunto con nosotros, se puso a secuenciar y analizar por primera vez, así es, los genes de la yerba mate. Sí, fue un trabajo bastante interesante
que creemos que tiene bastante impacto en la población desde el punto de vista de la soberanía genética y alimentaria. Es un cultivo de muchísima importancia regional y sin embargo a nivel genético la información era muy limitada. ¿Tenés idea cuántas hectáreas hay de sembradas o se siembran o no sé si se siembra, sino con árboles? En el país, sí, por supuesto, en el país se siembran alrededor de 325.000 hectáreas. Eso equivale a más del 85% de la producción mundial de yerba mate. Como te decía, también se cultiva en el sureste de Brasil y en el sur de Paraguay. La producción anual está estimada más o menos 1 millón de toneladas. De ese 1 millón de toneladas, el 85% se consume en el mercado interno y ese otro 15% se exporta a Europa, a Asia. Tenemos algunos hermanos que consumen mucho yerba mate, pero principalmente es para abastecer el mercado interno, bueno, por supuesto Uruguay también. Bien, y concretamente este estudio genético, ¿para qué va a servir? Por un lado, entiendo que vos mencionaste ahí que el sexo por ahí de las plantas es importante para los productores, y creo que estos análisis genéticos van a mejorar o van a acelerar un poco el sexado de las plantas. Sí. Creo que esto es un punto de partida para diferentes aplicaciones tecnológicas en el cultivo de la yerba. Una de ellas, como bien dijiste vos, es la determinación del sexo. No es un problemático, es un cuello de botella relacionado a que sean árboles, de que la yerba mate se conoce el sexo de sus individuos únicamente a partir de entre los 5 y 10 años de edad de las plantas. No se puede saber antes, es decir, que uno tiene que esperar eso para poder seleccionar individuos en programas de mejoramiento. Eso por un lado. Después por otro lado existen una gran cantidad de factores genéticos que predisponen a las plantas a tener mayor o menor acumulación de distintos metabolitos que nos importan, como ser la cafeína o el ácido clorogenético, las saponinas, que son todos estimulantes, antioxidantes y los eventuales caracteres que generan que la planta en sí, su extracto de yerba tengan esos efectos que todos conocemos de antioxidante, antimutagénico, extensor de la vida, entre muchas otras cosas. Entonces, este primer estudio que bueno, tuvo la posibilidad de determinar que la yerba tiene alrededor de 32.000 genes y se anotaron, es decir, se pudo saber la función de más de un 80% de ellos, que son más de 25.000, entre ellos muchos de importancia agronómica como aquellos que tienen relación, no solo con estos caracteres que te decía de los metabolitos secundarios que son tan importantes por sus efectos estimulantes, sino también otros caracteres que tienen que ver con el vigor, con la predisposición de las plantas a crecer más o menos, la posibilidad que tienen esas plantas de resistir a enfermedades o a periodos de mayor o menor insolación o de frío. Es decir, se abre todo un gran repertorio de investigaciones futuras que tengan que ver con el estudio de la misma diversidad de la especie. Entonces, también se generó una colección de más de 10.000 microsatélites que son marcadores de diversidad de la yerba y que permiten clasificar inmediatamente los programas de mejoramiento de esa gran diversidad que tiene este cultivo endémico. Humberto, vos mencionaste ahí lo de la cafeína, el té, el café tienen cafeína y por lo que mencionaste no son parientes tan cercanos con la yerba mate. ¿Cómo es que plantas tan alejadas en la genética, evolutivamente, confluyeron a producir cafeína y para qué la producen? No es para nosotros, sino la han producido por otra cosa, no para que nosotros la tomemos, pero bueno. Exactamente, como bien decís, Lucas, estas plantas, también incluyendo el cacao, el té, también la guaraná y la nuez de cola, son plantas que filogenéticamente, es decir, a nivel evolutivo, están muy poco relacionadas, no pertenecen a las mismas familias, están muy alejadas de sí. Sin embargo, tienen ese único carácter en común, bueno, no ese único, pero ese distintivo carácter común, que es la capacidad de síntesis de cafeína. Esto está determinado por algunas enzimas específicas que por distintos caminos evolutivos han tenido la capacidad de transformar un precursor que está presente en todas las plantas, que son xantosinas, y estas modificadas para generar la metilxantina, que es la cafeína. Esta molécula con efecto psicoactivo, estimulante, y que tiene un importante impacto para nuestra salud.
Las enzimas responsables de generar este cambio en estos precursores para generar la cafeína tienen un origen diverso, es decir, son enzimas que originalmente tenían otras funciones y que han tenido variaciones que les han dado esta capacidad de forma independiente entre esas especies de plantas. Es importante resaltar que esas plantas que vos decís son de las plantas más consumidas como infusión en el planeta Tierra. Es decir, que casi la totalidad del planeta consume alguna de estas plantas por su efecto estimulante. Y es muy importante que eso sea determinado por un único gen que transforma un precursor en una sustancia que se llama cafeína y que se le da ese poder estimulante. Como decía tu colega, hay una gran parte de la población, entre los estudiantes, que consumen yerba mate. Pero hay una encuesta del Instituto Nacional de la Yerba Mate de hace unos años, que en un relevamiento de 5.000 personas en Argentina, determinó que alrededor del 98% de los argentinos consumen mate. Eso no es un detalle menor, no solo que somos consumidores de mate, sino que casi todas las personas en nuestro país consumen mate, además de café también. Y bueno, que esto tenga que ver, que esté relacionado con una única molécula en particular y con una enzima que hemos tenido la suerte de haber descubierto dentro de ese catálogo de genes, es bastante interesante. Bueno, Humberto, muchísimas gracias. Ahí el Instituto de Patología es un instituto que puede estar abierto para gente, biólogos egresados que, dan becas. Yo trabajo en el Centro de Investigaciones Agropecuarias. Dentro de ese Centro de Investigaciones Agropecuarias dependen 3 institutos, uno de Patología Vegetal, que es el que trabajo yo, uno del Instituto de Fisiología y los Recursos Genéticos, y uno de Investigación del Chaco Semiárido. Estos 2 primeros tienen sede en la ciudad de Córdoba, en camino a 60 cuadras, a 500 metros de circunvalación. Por supuesto que están abiertos. El INTA federal está en todos los rincones del país y para acompañar a su población. En ese centro en el que estamos, en el sur de Córdoba, trabajamos con problemáticas que no solo afectan a nuestra provincia, sino a todo el país. Estamos tratando de ayudar a los productores, a las comunidades que están relacionadas directamente con la agricultura, y nuestro aporte no tiene que ver solo con grandes productores, sino también acompañar al agricultor familiar y ser un sostén y un compañero de todos los que están relacionados con esta actividad. Por supuesto que las puertas están abiertas y para cualquier consulta, no sé si querés dejar, Lucas, mi correo electrónico para comunicarse con nosotros, que estamos ahí para esperarlo. Bueno, a ver, decinos tu correo. Mi correo es debat.humberto@inta.gov.ar. Está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, todo el año, esperando a la gente. Bueno, Humberto, muchísimas gracias, muy interesante la investigación sobre algo que está metido en la vida cotidiana y en la tradición argentina. Bueno, un saludo grande, Lucas, gracias por tu trabajo de difusión, que es muy importante para nosotros, y un saludo para tu audiencia. Buenos días. Hasta luego.